la tiene abierta, vamos a Efesios, capítulo 6, ese es el texto principal en la cual estamos llevando la palabra. Efesios, capítulo 6, versículo del 10 hasta el 17. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, o Satanás, o la serpiente antigua. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad todas las armaduras de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estés firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el presto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Elevemos la oración. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu bondad, tu misericordia. Tenos aquí delante de tu presencia en el nombre de Jesús. Ese nombre que es sobre todos los nombres, Padre bendito. Seas tú, Señor amado, hablándonos, edificándonos, consolándonos, animándonos, exhortándonos, Señor amado, a través de tu palabra. Que tu palabra haga el efecto en nuestras vidas y tengamos entendido contra quién nosotros nos enfrentamos, Señor amado. Esas fuerzas oscuras de maldad que tanto daño están haciendo en el hombre, en los países, Padre. Dame ciencia y sabiduría para hablar tu palabra. En el nombre de Jesús, en tus manos nos depositamos. Reprendemos todo espíritu inmundo en el nombre de Jesús. Seamos reprendidos por ese poderoso nombre de Jesucristo. Todo sueño, toda incomodidad, todo pensamiento maligno sea desbaratado en el nombre de Jesús. De todo pensamiento, en el nombre de Jesús, todo dominio y control de cada uno de nuestras mentes, Señor amado, para poder estar atentos a tu voz, porque tu voz es la que nos habla, a través de los instrumentos que tú usas, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. El aplauso al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea tu santo nombre, Dios. Maravilloso eres. Entonces, mi amado hermano, te dije el tema, ¿verdad? Lucha contra las tinieblas. Tú y yo tenemos luchas, ¿verdad? Batallas, pruebas, en fin, tantas cosas que tú y yo pasamos. Muchas veces las pruebas, las luchas se levantan a veces por causa tuya, por causa mía misma, ¿verdad? Por nuestra actitud, por nuestra forma de ser, por nuestra forma de no buscar la dirección de Dios, ¿verdad? Todas estas cosas a veces son por nuestra culpa, ¿verdad? Pero así también el enemigo busca en los cristianos desviarlos de la verdad. Busca apagarlos, contristarlos, aquellos hombres y mujeres que viven una íntima comunión con Dios. Él trata de apagarlos, trata de entristecerlos, porque contristar es entristecer. Usted cuando ve algo penoso, algo doloroso, ¿verdad? Su corazón se pone triste. Tal vez ves a algún familiar enfermo, tal vez ves un hijo tuyo enfermo, tal vez ves tú a tu esposa enferma, ves a tu primo, a tu familia, aún al impío, ¿verdad? Tú ves a veces en una situación dura, a ti te entristece el corazón, ¿verdad? Te lleva a sentir pena por esa situación y esa pena te lleva a orar por ellos, ¿verdad? Asimismo el Espíritu Santo, cuando el hombre y la mujer empieza a hacer cosas indebidas, cosas en desobediencia, el Espíritu Santo se va a contristar, se va a poner triste.
Va a ver la actitud tuya, cómo tomas en desobedecer a Dios y se va a poner triste. Entonces eso es uno de los pasos en los cuales el Espíritu Santo, al ponerse triste, se va a apagar. Y al apagarse, pues, lamentablemente, pues, se va. Se va. Sale el cuerpo del cristiano. No, hermano, porque dice la palabra, y dice la palabra Espíritu Santo. El Espíritu es un espíritu que tú y yo no lo vemos, pero que vive en el cristiano, y dice que es santo. Entonces ese Espíritu Santo te lleva a la santidad, te lleva a la obediencia, mi amado hermano, el Espíritu Santo. Entonces, así como hay Espíritu Santo en el cristiano, hay también fuerzas demoníacas que obran en el cristiano, y muchos cristianos viven espíritus inmundos, aunque estos grandes teólogos de esta época, ellos dicen que el cristiano no puede endemoniarse. ¿Cuán absurdo es? Si en ti vive el Espíritu Santo, y tú lo has conquistado y se ha apagado y se ha ido, entonces tiene que ser lógico que va a venir un espíritu inmundo, pues, a gobernarte, a vivir contigo, a influenciar tu caminar, tu pensar, tus ideas. Entonces un cristiano que vive en constante pecado, en constante desobediencia, tiene que ser que esté endemoniado, ¿verdad? Porque le digo que no lo crean eso. Muchos teólogos que solo están en la carne nada más, pero no pueden ver las cosas espirituales, porque existen los espíritus inmundos y ellos siempre vivirán para hacer el mal, siempre tratarán de apagar a aquel hombre y mujer de Dios de una o de otra manera, porque leímos, ¿verdad?, en Efesios 6 que hay fuerzas en categorías, principados, potestades, autoridades, huestes. Hay categorías en las cuales Satanás es el jefe supremo de esas huestes de maldad. Entonces él es el que comanda eso y da autoridad para ir a apagar al cristiano, para contritar el espíritu del cristiano. Entonces el fin de él es apagar al cristiano, es separar del amor de Cristo al cristiano. Es para que viva en la inmundicia, porque esos espíritus son inmundos. Entonces, esa inmundicia quiere transmitir al cristiano que vuelva a retomar lo que antes era aún peor. Entonces, por eso tú y yo estamos en constante batalla contra las fuerzas de maldad que gobiernan este mundo. Den aplauso al Señor. Entonces, mi amado hermano, nos quedamos la semana pasada, aquí vamos a ver Efesios 6:12. Dice en Efesios 6:12: sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En este versículo, hermanos, se usan diferentes términos, o sea, puntos de vista, puntos en los cuales plantea ciertos asuntos. Entonces, en este versículo se usan diferentes términos para referirse a los enemigos espirituales del cristiano. El príncipe de la potestad del aire, el Espíritu, dice Efesios 2:2, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces ahí estamos viendo un texto bíblico que respalda que el cristiano sí puede endemoniarse. Recuerden estas epístolas o cartas que Pablo escribió, Pedro escribió, Santiago escribió, Judas, el que entregó a Jesús. Primeramente fueron dirigidas estas cartas ¿a quién? A las iglesias. A las iglesias fueron dadas esas cartas. ¿Para qué? Para que el pueblo, a través de los apóstoles ungidos por Dios, y son los que se inspiraron por el Espíritu Santo, para que llevaran esas cartas a las iglesias.
Entonces dice en Efesios 2:2, vamos a leer Efesios 2:2, para ir más acerteros a esto. Desde el 1 leamos para poderle dar un sentido claro a este tema. Dice en el 2:1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Presta atención ahí. Dice que Jesucristo nos dio vida, o sea, dándonos vida nueva a través del Espíritu Santo, cuando estábamos, dice, en delitos y en pecados. Cuando estábamos haciendo lo malo, cuando desobedecíamos a Dios, dice que Él nos llamó y nos dio de su Espíritu Santo, ¿verdad? Y nos dio que seamos nuevas criaturas. Ahí viene el 2. En los cuales anduviste, está hablando del tiempo pasado, de cuando tú vivías en esa condición de pecado, en las cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo, dice, la corriente de este mundo. O sea, el mundo sin Cristo lamentablemente vive en pecado. El hombre se ha olvidado de Dios. No quiere vivir sujeto a Dios, no quiere obedecer a Dios a través de sus mandamientos. El hombre no quiere. Por eso dice, mi amado hermanos, en las cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la maldad y la iniquidad de este mundo. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. El enemigo se mueve en el aire. Ahí tiene su potestad, o sea, su autoridad. Ellos se mueven. Aquí mismo pueden haber demonios. Como no los pueden haber, como se está predicando la palabra, ellos no soportan. Como se está alabando a Dios, ellos no soportan. Pero están atentos vigilando, porque son príncipes de las potestades del aire. Ellos se mueven en el aire. Ellos se transportan en el aire. Y por eso que ellos tienen la facultad y la facilidad para mirar atentamente al cristiano. ¿Por qué ellos vigilan al cristiano que vive en santidad y obediencia? El cristiano que ya está en el hábito de pecado, ni bola le para, porque ya está en sus manos. Pero aquel cristiano que está buscando a Dios en espíritu y en verdad, a ese que lo está mirando y buscando la manera de que Él le abra una puerta, un pedacito que le abra para poder entrar, para poder atacar, para poder ir a ver más, para atacar. Por eso que tú y yo no podemos dormirnos espiritualmente. Tú y yo no podemos darnos de vacaciones espirituales. Todos los días de nuestra vida tenemos que vivir consagrados a Dios, sin descuidarnos. Descuídate de comer, descuídate tal vez de trabajar, descuídate tal vez de pasear, descuídate de tanta vanidad, pero nunca te descuides de estar en comunión con Dios. Porque esa es una de las maneras que el enemigo toma para atacar. Entonces tú y yo tenemos que estar apercibidos, despiertos espiritualmente. Entonces dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, y aquí viene la parte que le dimos antes, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿De quién está hablando? Del mundano, del que no tiene a Cristo. Está hablando, mi amor hermanos, de los hijos de desobediencia. Así como hay hijos que son obedientes, hay hijos que son desobedientes. Y en ellos está operando el enemigo. En ellos está trabajando el enemigo. En ellos le está guiando el enemigo para destruir al hermano. Porque si él quisiera, tomara carne, tomara para que usted lo vea, para venirte a destruir, pero no lo hace. Porque si tú ves un demonio, ¿qué vas a hacer? Lo vas a reprender si lo viera físicamente. Por eso que él necesita de instrumentos. Y no instrumentos de la calle la mayoría de veces, sino instrumentos de la iglesia. ¿Para qué? Para destruir al que está sometido a Dios. ¿Hay o no hay? Hablando a nivel mundial, hermano, para que no sienta que lo raye. A nivel mundial, de iglesias, ¿hay o no hay hermanos que son usados por el mismo Satanás? ¿Hay o no hay? Porque sí los hay. El enemigo manifiesta todo su odio en esa persona que es cristiana. Manifiesta todo su rencor en ese cristiano que está en desobediencia.
manifiesta toda su envidia en ese cristiano que está en la iglesia, el enemigo. Con actitudes que tratan de perjudicar al verdadero cristiano. Entonces ahí son el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces es una realidad, así pues es como una realidad la presencia de Dios, así es como es una realidad los ángeles de Dios, tantas misericordias de Dios es una realidad, así también las potestades satánicas son una realidad. Y el que lo quiera negar está siendo engañado por Satanás. Entonces, mi amado hermanos, en estos versículos, estos espíritus de las tinieblas pertenecen a niveles diferentes, pero que todos ellos tienen un mismo objetivo, o sea, un mismo fin: destruir la iglesia santa del Señor. Ese es el objetivo principal de ellos, destruir la iglesia santa del Señor. Ese es el objetivo. ¿Qué es en primer lugar? Contristar el Espíritu Santo. Apagar el Espíritu Santo, mis amados hermanos. Ahí está mi amado hermanos. Primera de Tesalonicenses 5:19. Que dice, y no apaguéis al Espíritu Santo. O sea, te está diciendo a ti, no apagues lo que yo te he dado. No permitas que el pecado apague tu Espíritu Santo. O sea, te está diciendo a ti. Porque dice, y no apaguéis el Espíritu Santo, mi hijo. No apaguéis el Espíritu Santo, mi hija. No lo apagues. Entonces, ¿cómo yo lo apago? Cuando dejo la intimidad con Dios. Cuando empiezo a desobedecer a Dios. Ahí es donde empieza a apagarse el Espíritu Santo. A contristarse el Espíritu Santo. Llamado hermanos. Entonces, apagar tu Espíritu Santo que vive en ti, hay que tenerlo como una lámpara encendida. Mateo 25, 1, 12 nos habla de las 10 vírgenes. Las unas eran, las 5 que eran sensatas, las 5 eran insensatas, necias, descuidadas, no amaban lo espiritual, o si lo amaban vivían a medias. Entonces, esta parábola de las 10 vírgenes dice que las 5 eran prudentes y las 5 eran insensatas. Dice que las prudentes tomaron del aceite. Recuerden que el aceite simboliza el Espíritu Santo. En la antigüedad, las cosas se ungían con aceite. A los reyes, a los profetas, los ungían con aceite. Eso era el símbolo del Espíritu Santo. Y muchas veces venía sobre ellos el Espíritu Santo. Sobre aquellos profetas, sobre aquellos reyes. Venía el Espíritu Santo cuando eran ungidos. Ahí está David cuando fue ungido, dice que desde ese día para adelante estuvo con él el Espíritu Santo. Entonces, mi amado hermanos, estas prudentes, dice que tomaron aceite en sus vasijas. ¿Cuál es la vasija? Tuyo. Donde él deposita la luz del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces dice que tomaron aceite en sus vasijas juntamente con las lámparas. La lámpara es una luz que alumbra. El Espíritu Santo en nosotros. Que alumbra nuestras vidas en primer lugar. Y alumbra nuestro camino en este valle de tinieblas, mi amado hermano. O sea, podemos ver y diferenciar entre lo bueno y lo malo. Esa es la luz que vive en ti. Esa es la luz que vive en ti. Que vive en mí, el Espíritu Santo, que me hace discernir de lo bueno y de lo malo. O sea, disipa lo malo, la oscuridad, y toma lo bueno. Dice que las 10 cabecearon y se durmieron. Las 5 dormían en su carnalidad y las 5 dormían en el Espíritu. O sea, estaban despiertas espiritualmente. Y no habla de que tú no puedes dormir, tienes que dormir, porque si no duermes en una semana te puede afectar tu salud.
aquí habla de que estas mujeres cabecearon también, pero ellas estaban llenas de la presencia de Dios. En el día que estuvieron buscando a Dios, trataron de hacer lo que le agradaba a Dios. De ahí se fueron a dormir y cabeceaban. De ahí se oyó un pregonón, el esposo venía. Eso es más o menos símbolo del rapto de la iglesia, del arrebatamiento del pueblo del Señor. Él va a venir a ver a su iglesia, porque esto representa, las 10 vírgenes representa el arrebatamiento del Señor. 5 millones y millones se van a quedar, y 5 prudentes, que no son muchas, se van a ir. Porque tenían solo el logotipo de cristiano nada más, pero no vivía como vivía Jesucristo. Primera de Juan 2:6 dice que debemos andar como el antiguo. Eso es andar en el Espíritu. Entonces se quedan las insensatas y acarrean condenación eterna. Por eso le digo que usted y yo tenemos que estar buscando a Dios a tiempo y fuera de tiempo. Más en estos tiempos como están, hermano, sabes si una bala te puede dar en la oreja. Porque ya sé, porque en estos sicariatos, en estos asaltos, tantas cosas, a veces hay muertes colaterales, o sea, gente que paga el piso, hermano. Pues imagínate si tú no estás consagrado a Dios en santidad y en obediencia, te sorprende la muerte, ¿a dónde te vas? Vas a conocer a las 5 millones diferentes o insensatas. Entonces, mi amado hermanos, dice que las 10 celebraron, cabecearon y se durmieron. Las 5 dormían en su carnalidad y las 5 otras dormían en el Espíritu. Se estaban despiertas porque ellos oraban, ayunaban, estudiaban la palabra, obedecían los mandamientos de Dios y vivían en santidad. Entonces, mi amado hermanos, también el contristarlo, en Efesios 4:30, dice, no contristéis al Espíritu Santo. Como le dije al inicio, ¿verdad? No lo pongas triste con tus actitudes de pecado, con tu continuidad de desobediencia. Ahí es donde se entristece el Espíritu Santo. Entonces su final, el objetivo de Satanás, es derribarlo al cristiano para que no obedezca. Ese es el fin de él. Que el cristiano no obedezca los mandamientos de Dios. Entonces ese objetivo es derribarlo de la obediencia, de su santidad, de su confianza, de su seguridad y de su firmeza. O sea, pone duda en ti, pone desconfianza en ti. No, tú no eres salvo, ya pecaste, hiciste lo malo, estás perdido. No, ya no. Si tú te arrepientes de corazón, le pides perdón, ayúdame a vencer eso que me hizo caer, ayúdame. ¿Tú crees que no te va a ayudar? Me va a ayudar. Porque no estamos extensos de tal vez mentir, pecar. Pero el asunto está en que no lo vamos a tomar como hábito, porque el tomarlo como hábito es el que me va a afectar. Por eso dice la Biblia que tú y yo tenemos que luchar la buena batalla de la fe. Nuestro diario vivir es de lucha constante. ¿Quién no tiene batallas con su carne, con el enemigo? Porque esa es nuestra lucha. Con nuestra carne y con los espíritus inmundos. Denle aplausos al Señor. Entonces, mi amado hermano, todos estos espíritus de las tinieblas son parte de un ejército espiritual malignos que están bien organizados y establecidos para seguir atacando y destruyendo. Ellos son más ordenados que muchos cristianos. ¿Sí? Ellos están listos y preparados para atacar. Por eso yo le dije antes, ellos están listos mirándote una puertita que tú le abras, un huequito nada más que tú le abras. Como le dije la semana pasada. Aunque ellos no son omniscientes, ¿usted sabe lo que es omnisciente? Conocer tu profundidad, tu interno. Ellos no tienen esa facultad. Pero el diablo y los demonios son diablos y demonios.
Ellos no fueron creados aquí en la tierra, fueron creados allí en el cielo con un material especial. Ellos solo con ver tu intención, ellos con solo ver tu actitud de tu cara, ellos ya saben cuál es la intención de tu corazón. Ellos ya saben. Y en esa actitud que tú pones, ellos ya saben ni cómo van a trabajar, porque vieron que pusiste una actitud mala, y ellos ya saben y van a trabajar. Intentando el diablo. El diablo tiene poder. Claro que sí, los demonios tienen poder. Claro que sí. Ustedes y yo sabemos que el más poderoso es Jehová, eso todos lo sabemos. Pero nunca tratemos de tener en poco esas fuerzas de maldad. Por eso que tú y yo tenemos que estar bien listos. No dando la oportunidad a Satanás y a los demonios para que tomen ventaja de tu vida. Tal vez aquí en la iglesia te haces santa y puro, santo y puro. Vienes hasta pones cara de papa. Más bien hay que demostrarlo cuando estemos afuera. Afuera es donde se conoce como tú eres. Amén o no. Afuera que se conoce como tú eres. En tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, en tu colegio, en tu negocio, en tu empresa. Ahí se conoce como tú eres. Ahí es donde debes manifestar verdaderamente al que vive contigo. Amén o no. Ahí es donde debes manifestar. Porque el cristiano, hablando a nivel de iglesias, la mayoría viven de apariencias. ¿Sí? Viven de apariencias. Por eso le tienen el rótulo de cristiano nada más. ¿No? ¿Tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. Pero dice la Biblia con sus hechos no queda. Hermano, nosotros tenemos que estar apercibidos. No le da miedo la situación como está viviendo este mundo. ¿Ah? Eso es una señal más que tú y yo tenemos que apercibirnos. Tenemos que agarrarnos más de él porque yo no me quiero quedar. ¿Usted se quiere quedar? ¿Quién se va a querer quedar a conocer al papá de este? Al anticristo. ¿Ah? Hay algunos cristianos que sí quieren conocer al anticristo. Dicen que la gran tribulación sí se salva. En la gran tribulación es difícil que el cristiano se salve, porque el enemigo se va a acordar que tú fuiste cristiano y te va a dar duro. Va a llevarte más rápido al infierno. ¿Por qué? Porque ya no va a haber presencia de Dios en este mundo en la gran tribulación. Ya no va a estar el Espíritu Santo, aunque eso también dicen estos teólogos carnales, que sí va a estar el Espíritu Santo, no va a estar. Entonces dice, no, si te vas a poder salvar, mentira, no es por eso. Es que ya va a gobernar Satanás, ahora sí va a tener el dominio, ahora sí va a ser el príncipe de este mundo, Satanás. Y el que primero va a venir a destruir es al cristiano que se quedó, al pastor que se quedó, al evangelista que se quedó, al profeta turro que se quedó, a los laicos que se quedaron. A ellos viene a llevarse los primeritos al infierno. Allá no hay esperanza. Ahora es la esperanza que tenemos. Amén o no amén. Ahora es la esperanza. Ahora agárrate, niégate a ti mismo y dale todo a Dios. Hermano, hay que luchar, hay que batallar, hay que ganar el reino de los cielos. Hay que sacrificarse en este tiempo para poder estar en pie cuando suenen las trompetas o también te toque partir. ¿Tú estás seguro que si mueres te vas al cielo? Esa es una pregunta que tú te la haces. ¿Por qué? Porque tú y yo nos conocemos. ¿Amén o no amén? Tú y yo nos conocemos. Hay que estar bien y sagrados, mi hermano. Que nosotros confiamos solo en Él. Amén o no amén. Solo en Él. Que tendrá misericordia de nosotros. Nos librará de lo mal que se acerca para este mundo. El aplauso del Señor. Entonces, mi amado hermanos, y todos estos espíritus, estos demonios, toda esta jerarquía que hay, principados, potestades, autoridades, huestes, están bajo la dirección de Satanás, con el fin de venir en contra de los santos, de sus hijos. Porque todos pueden decir, no, yo soy hijo de Dios,
pero hay que ver el currículum. Currículum. Esa es la palabra que voy a. ¿Cuál es el currículum de tu vida? ¿Cómo vives con tu vida en santidad y en obediencia? Entonces todos estos espíritus inmundos están bajo la dirección de Satanás. Vamos a ver pasajes bíblicos que hablan de los principados y las potestades. Dice mi amado hermano, Romanos 8, 38, 39. Por lo cual estoy seguro, y de la seguridad de Pablo, seguridad que tenemos tú y yo, tenemos que tener tú y yo. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte física, ni la vida, nuestro diario vivir, nuestra seguridad de vida eterna, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ahí viene, ni ángeles, o sea, ángeles disfrazados como luz. Usted vea eso en 2 de Corintios 11, 14, porque ahí el demonio, Satanás, se disfrazan como ángeles de luz, ¿verdad? Ni ángeles, ni principados, ahí tomen atención a eso de Efesios 6, donde habla de principados, ni potestades, ni lo presente, lo que ahora estamos viviendo, ni lo por venir, nos tiene con miedo de lo que pueda venir, ni lo alto ni lo profundo, cielo, infierno, ni ninguna otra cosa creada, mire, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Imagínate tú tantos años que has andado en el Evangelio, que no te has apartado. ¿Por qué, mi amado hermanos? Porque nada te pudo separar del amor de Cristo. Por amor es que estamos todos aquí. Por amor a Él. Imagínate cuando vio una basura, cuando vio un hombre malo y perverso, cuando vio algo que no valía nada, nadie daba ni 10 centavos. Imagínate, te despreciaban, te quemaban, te marginaban, te tenían en poco. Pero ahí estaba Dios mirándote. Ahí estaba mi Dios mirándote. Esperando el tiempo determinado por Él para salvarte, para traerte. No le vamos a hacer ingratos. Al ver esa condición de desecho, de basura que éramos, no servíamos para nada. Él vino y te trajo. Porque el Padre elige a los salvos para dárselo a Jesucristo. Que lea los evangelios Juan, ahí va a encontrar. El Padre, dice Jesús, nadie puede venir a mí si no le fuere dado por mi Padre. Imagínense qué privilegio tan grande tenemos tú y yo. Que el mismo Padre Celestial, el mismo Jehová de los ejércitos, te estuvo mirando y te escogió. Bendito sea tu santo nombre. Por eso digo, hermanos, ¿de qué nos podemos atar? ¿Cómo le vamos a ser infieles a Dios? ¿Cómo no nos vamos a someter a Dios? Si Él de la basura te sacó, metió esas manos santas, sola, sola. Bendito de la cruz. Por eso tú no te acuerdas, porque estás haciendo lo malo, estás desobedeciendo. No te acuerdas de las misericordias de Dios que hizo contigo. No te acuerdas. Te revuelve el corazón para serle fiel a Dios. Yo estoy agradecido de Dios. ¿Dónde me sacó? Mi punto era ir al infierno. Apartado. Apartado. Mi lugar era el infierno. Pero ahí estaba tú, intercediendo por ese perverso, por ese que pisoteó la sangre de Cristo. Ahí estaba Jesucristo, intercediendo delante del Padre. Hay otra oportunidad más a ese perverso.
Dale otra oportunidad más a ese malo que te hizo utilizando. Dale otra oportunidad. Todos los apartados que hemos venido a Cristo hemos alcanzado esa misericordia. ¿Cómo no le vamos a hacer fiel a Dios? ¿Cómo no vamos a sacrificar nuestro cuerpo, alma y espíritu en buscando al Señor en espíritu y en verdad? ¿Cómo no le vamos a obedecer? Mis amados hermanos, porque el cristiano está jugando a ser cristiano. El cristiano está viviendo un cristianismo falso, engañado por el mismo Satanás. Sí, el cristiano está siendo engañado por Satanás. Está en su carne. Y Satanás que lo tiene agarrado. Hablando a nivel de iglesias, lo tiene agarrado. Y lamentablemente, pues, si siguen esa situación, no se sacuden al espíritu, vayan a la condenación eterna. Así como hay un reino celestial bello y hermoso, hay una condenación eterna. No nos cansamos de predicar eso. Porque eso quiere librar al hombre, a sus hijos que están metidos en la maldad y en la iniquidad. Quiere sacarlos de eso para que vayan con él a la patria celestial. Porque el cristiano empieza bien, pero la mayoría en ese caminar terminan mal, terminan desviándose, terminan maldiciendo a Dios, terminan reclamándole a Dios: ¿por qué no me cumpliste esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué hiciste esto? Así es cristiano. ¿Cómo viviste? Te culpan a Dios por todo, cuando no sabes que tú mismo eres el causante de todo. Porque Dios no tiene culpa de nada, nosotros somos los culpables. ¿Por qué? Porque desobedecemos. Eso es todo. La desobediencia trae a la rebeldía. La desobediencia te lleva a señalarle a Dios. La desobediencia te lleva a acusar a tu hermano. Tú eres el culpable. Sí. Es el mismo Satanás que está trabajando en nuestros corazones. Por eso, en todo el amor que tengo yo por ustedes, agárrense más de Dios. No se suelten. Ahora, ayuda, estudia la Biblia, obedezcamos los mandamientos. Porque tú no te vas a ir porque danza las lenguas, profetices, prediques bonito. Nada que ver, esos son dones que Dios dio al pueblo. Lo que te va a salvar es vivir una vida consagrada a Dios en santidad y obediencia. Eso te va a salvar. ¿Verdad? Dice que el reino de los cielos es fuerte y solo los violentos arrebatarán el reino. Aquí te manda de un negarme yo, tomar lo que él me dice. ¿Cómo es el negarme a mí mismo, mi amado hermanos? Los momentos que yo tengo libres se las voy a dedicar a Dios. Estoy negando a mí mismo. Si también me toca viajar, no quiero viajar, voy a meterme en Dios. Voy a ayunar, voy a estudiar la Biblia, voy a orar. Eso es negarte a ti. Otra cosa es negarte a ti. Que tragas todos los días harta comida. ¿Tú no te niegas un día y te vas en ayuno? Ayunas. ¿Ah? Tal vez tienes que ir a pasear, pero no quieres estudiar la Biblia. Tal vez tienes que congregarte y te vas a otro lado. ¿Ah? Estás desobedeciendo. La Biblia dice: no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Se les hizo costumbre no congregarse. ¿Y estás o no estás quebrantando un mandamiento ahí? Díganme. Estás quebrantando un mandamiento. Pero mírenlos ahí. Yo me voy con él. No te engañes. Por eso los discípulos dijeron los apóstoles le dijeron a Jesús: dura es tu palabra. ¿Quién las podrá oír? ¿Ah? Esta palabra se hace duro para aquellos que son desobedientes. ¿Ah? Porque ya el enemigo los tiene bien bonitos, agarraditos. Ahí está que les rasca la cabecita: mi hijo, duérmete bonito porque tú eres mi hijo. Así nos tiene. Por eso le digo que este evangelio no es chiste, no es juego. En este evangelio está en juego tu vida. No tu carne, el que está dentro. Ese está en juego. Si vives un evangelio mediocre,
lamentablemente no te vas con él. ¿Vives un evangelio a media? No te vas con él. ¿Por qué? Porque hay que esforzarse para todo lo espiritual. Y eso la carne no le gusta. Peor si has dejado de hacer todo esto. Volver a retomar eso se te va a hacer duro. ¿O no es así? Se te va a hacer duro porque dejaste lo espiritual, porque ya el enemigo, tu carne, se adaptó a esa vivir a medias. Volver a retomar eso. Porque así le dije una vez que a mí me pasó. Yo ya no me congregaba. Yo ya no, a veces ya me ponía ya contento porque hacía cultos en la casa, porque ya predicaba, me invitaban a veces a predicar a la iglesia, trabajaba con el ministerio. Yo pensaba que ya estaba chévere. Yo pensé que ya estaba bien con Dios. Empecé a faltar ya martes, jueves, y así se fue alargando más. Porque un poquito de levadura, dice el levadura, todo lo más. Hasta cuando un día tomó Dios a mi pastor, lo tomó. Yo venía y me dice, ven acá, siéntate aquí conmigo. Quiero hablar contigo. No es con la cabeza. Cabeza le digo, pastor. No eres cabeza, me dice. Yo ya no te veo que vienes a la iglesia, me dijo. Y eso de quedarte, me dijo, te va a hacer mal. Y yo en mí decía, pues yo acabo de traer el libro, yo hago cultos en la casa. O sea, yo quise acallar mi conciencia, que a través de ese siervo me despertó. Tú eres, me dijo, tú eres líder, tienes que ser ejemplo también. Congrégate, no dejes de venir porque después lo vas a lamentar. Y yo lo escuché. Y de ahí para adelante empecé a ir. Y se me hizo duro. Así como usted se duerme, así yo me dormía en los cultos. Así me dormía en los cultos yo. Así estaba yo. Líder, evangelista, misionero, durmiéndose en los cultos. Cabeceaba así. Y yo pensaba que a mí estaba durmiendo, ¿verdad que estaba uno durmiendo al lado mío? Ese se me pasó, que no me decía, pero nada que ver. Seguía en medio durmiendo hasta cuando yo le oraba a Dios, amara a Dios, que pasa, Señor. Perdóname, le digo, porque verdad, yo no venía a tu culto y el enemigo, mi carne, me engaña. Y yo mismo en ese me acuerdo que me ministré. ¡Fuera, Dios! ¡Fuera! Toda incomodidad, porque así es cuando dejas de congregarte. De ahí para adelante peleé la buena batalla de fe y ya no me ha hecho mucho. Hasta ahora. Pero algunos parecen ya viejitos de 70, 80 años. No les da miedo que se pueden desgañotar, hermano. O ahí están así. Habla. Y el otro le dice, ven. Así está. Tienes que despertar el espíritu. No, yo trabajo. Mira, ¿quién da la fuerza al cristiano, a sus hijos? Dice que da la fuerza como el búfalo. Dele aplausos a la Señora. De todas esas cositas el enemigo tomó ventaja. A mí me quiso apagar de esa manera. Y ya estaba planeando para allá, como no me congregaba, ya estaba planeando para yo apartarme, para yo empezar a hacer lo malo. ¿Sí? Entonces, una desobediencia trae otra desobediencia, y al final trae rebeldía. Gracias a Dios que no vino la rebeldía. Porque cuando te viene la rebeldía, ya es un espíritu inmundo que trabaja en ti. Ahí es donde viene el error, ahí viene donde tú te vas a apartar, ahí tú vas a vivir un evangelio como tú te dé la gana. Sigamos, mi amado hermano. Entonces ahí vemos principados y potestades en Romanos 8, 38, 39. También vemos, mi amado hermanos, que todos estos principados y potestades no pueden apartarnos del amor de Dios, porque hay un límite a ese poder de las tinieblas. Tú y yo le ponemos límite. Amén o no amén. Cuando tú y yo nos consagramos a Dios, le ponemos un límite. ¿Por qué? Porque Él ve al poderoso en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos pagando el precio. Y Él te ve a ti, ya no te ve a ti. ¿Qué podemos decir? No te ven nada.
Él ve al que está en ti, no a ti. Porque muchos se jactan, ay, yo estoy fuera del demonio, no, yo soy el hombre de Dios. Mentira, niño, bájate de esa nube. El enemigo ve al que vive en ti, a ese lo ve. A ti ni bola tu padre. El que vive en ti, a ese es que mira a él. Él se detiene y si es posible retrocede, porque está viendo al poderoso en ti. Amén o no amén. Pero en otros no ve nada porque ya son el refugio de ellos. Entonces, mi amor, hermanos, en Efesios 1, 20, 21, en este versículo nos dice que Jesús está en el trono muy por encima de toditos los principados y potestades. En Colosenses 1, 16, Él es el creador de todas las cosas, lo que hay en el cielo, en la tierra, cosas visibles e invisibles, sean tronos, sean principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, todos están sujetos a Él. ¿A quién? A Jesucristo. Colosenses 2:10. Él es la autoridad sobre todo principado y potestad. Efesios 3:10 al 11. En su maravillosa sabiduría da a conocer por medio de la iglesia a los principados, a las potestades, ¿dónde viven? ¿Verdad? Efesios 3:10, 11. En esa sabiduría de Dios te lo dio a ti para que conozcas las fuerzas de maldad. Te dio para que tú puedas saber cómo trabajan ellos, cómo actúan, cuál es la intención de ellos, mi amado hermano. Tú lo sabes, por el conocimiento de la palabra del Señor. Entonces Dios tiene un propósito al permitirles que ellos obren, mis amados hermanos. Dice también, mis amados hermanos, en Apocalipsis 20:10, cuando llegue su fin, Jesús entregará el reino a su Padre y los principados y las potestades tendrán su fin. Se acabará un día ellos. Esos espíritus inmundos de Satanás, los demonios y los hombres que aman la maldad y la iniquidad, dice que irán al lago del fuego. Apocalipsis 20:10. Entonces Dios tiene un propósito al permitir ese actuar de ellos. Colosenses 2:15. Jesús el victorioso desarmó a todos esos principados, potestades, gobernadores, huestes en la cruz del Calvario. Entonces, y esa autoridad, dice, se la dio a la iglesia. Tú y yo tenemos autoridad o no tenemos autoridad. Un enemigo que tanto te molesta aquí y ya está insistiendo demasiado, ¿qué haces tú? Fuera en el nombre de Jesús. Te reprendo. Se tiene que ir, no porque tú lo dices, sino por el que vive en ti. Que Él sabe la autoridad, no de ti, de Él. Toma tus labios y tu actitud para decir fuera. Se tiene que ir. ¿Cuántas veces no te has ministrado tú? ¿Cuántas veces no has pedido oración a otro y el Señor te ha libertado? Por eso que nuestra batalla es diaria, con nuestra carne y con el enemigo, mis amados hermanos. Nuestra victoria tiene su origen en lo que hizo Jesús y no en lo que tú y yo hagamos. Todo descansa en el poderío de Jesús, no en ti ni en mí. Por eso yo siempre digo, el hombre no se puede jactar de nada. No se puede jactar de nada porque nada teníamos. Y no es que tenemos poder de nuestra parte. Claro que tenemos poder, pero de Él, de Él, de Él. Entonces, tenemos que apropiarnos y aplicar lo que hizo Jesús en su vida diaria y en su muerte. Lo que le dije, primero en Juan 2:6. El que dice que anda con Él debe andar con Él. Dice que es de Él, debe andar como Él anduvo. Es duro eso. Andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Cristo o Jesús? En obediencia al Padre. Amén o no amén. Se vaya a los evangelios, mire que Él decía, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Eso he venido yo a hacer su voluntad, me cueste lo que me cueste. Y ese tiene que ser tu decir y mi decir. Yo hago la voluntad del Padre. ¿Y cómo lo hago? Porque Él va a venir a bajar y decirte, mira, no hagas eso, mira esto. No, aquí está, ñaño. Aquí está la voluntad de Dios. Lo que Él quiere para nosotros.
cómo quiere que vivamos, cómo quiere que pensemos, cómo quiere que actuemos, cómo quiere que vayamos donde quiera que estemos, cómo debe ser nuestro comportamiento. Aquí está todo, la palabra. Por eso es que el cristiano debe alimentarse de la palabra de Dios para que vaya conociendo más a su Padre Celestial y a su Señor Jesucristo. Entonces la incredulidad de muchos, ¿verdad? Porque hay muchos incrédulos en la Iglesia Santa del Señor. No le creen a Él. ¿A quién no le ha venido la duda? Amén. Pero la duda se fortalece y se va cuando la palabra toma ventaja en tu mente y en tu corazón. La palabra es la que desecha la incredulidad. El enemigo te pone incredulidad y viene una palabra. Tú eres mi hijo, tú eres del reino, tú eres una nueva criatura. Entonces él te quiere acusar, te quiere señalar, porque él es el acusador. Satanás significa acusador. Él está allá arriba acusándote y señalándote. Mira, estoy hablando de los hombres y mujeres que viven en santidad y en obediencia. Acusar a uno que vive en desorden, en pecado de continuidad. ¿Usted cree que el enemigo lo está señalando, lo está acusando? No. Son los verdaderos hijos de Dios. A eso los está señalando, a eso los está acusando. A eso, mira Señor, mira qué hizo, mira Señor, mira nada. Si Él pide perdón, y sangre está dispuesta para perdonarle. Por eso que juega un papel importante la sangre de Jesucristo para perdón de pecados. Entonces ellos, al escuchar sobre principados y potestades, estos hombres que no creen en la mamá de ellos, estos principados y potestades y malignos llegan a la conclusión, esta gente, a través de su razonamiento o afirmación, que consideran que es algo que no existe. Que tal vez existe y que tal vez no existe. Entonces ellos viven en término medio. Porque aún hay cristianos que no creen en fuerzas espirituales malignas. No creen. Viven un evangelio nomás de pura carnalidad nada más. Y el enemigo les vive engañando. Porque yo le digo, hay fuerzas espirituales malignas que atacan al cristiano. Pero nadie podrá contradecirnos lo que es la verdadera realidad del inframundo, el mundo de los espíritus. ¿Usted se acuerda que él decía el inframundo? Ese el trabajo de ese. El inframundo es un mundo de los espíritus. También habla de los muertos. Entonces, esos espíritus es donde ellos se mueven en el aire. Entonces, estos espíritus son malignos. Y vemos también que así también los espíritus hay divinos, ángeles que están a favor de su pueblo. La presencia del Espíritu Santo que se manifiesta con poder en los cristianos. Veamos rápidamente, para terminar, en Primera de Reyes, capítulo 29, del 19 al 23, cómo trabajan esos espíritus. Son tan atrevidos. Primera de Reyes, capítulo 22, 19 al 23. Dice la Biblia, ¿quién inducirá? O sea, ¿quién incitará? ¿Quién estimulará? ¿Quién lo moverá? A Acab, era un rey de Israel, para que suba y caiga en Ramón de Galad, o sea, pierda la batalla. Dice que y salió un espíritu maligno, o sea, de todo el ejército de los cielos que estaban junto a él, uno a su derecha y otro a su izquierda. Habla en Mateo 25:41. Ahí estaba, dice, un espíritu maligno, y se puso delante de Jehová y dijo, o sea, hablando con el mismo Dios, este espíritu inmundo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera lo harás? Él le dijo, ese espíritu inmundo, yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de sus profetas. O sea, la Biblia dice claramente que hay espíritus de mentira que son permitidos por Dios. El enemigo no puede hacer nada sin que Dios lo permita. Aquí estamos viendo un ejemplo. Esos espíritus malos no pueden hacer nada. Ellos pueden hacer algo cuando tú le dejas la puerta abierta. Ahí pueden trabajar. Pero mientras tú tienes cerrada la puerta, vives en santidad y en obediencia, así por más que te sigan señalando, acusando delante de Dios, no va a poderte tocar.
Pero esos profetas falsos, según que eran de Dios, dice ese espíritu, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y Dios le dijo, lo inducirás, o sea, lo moverás a hacer, y aún lo conseguirás. ¿Qué le dijo? Ve pues y hazlo. Estos profetas no tenían ya cura porque eran profetas falsos. O sea, tenían el hábito de ser mentirosos. Tomaban el nombre de Jehová para dar mentiras a los reyes. En esa condición de pecado de mentira es que Dios le permite a ese espíritu inmundo llevar el trabajo. ¿Sí ves? Cuando la continuidad de tu pecado te va a llevar, que te vas a endemoniar, ¿sí? Te vas a endemoniar. Hay demonios que son violentos, o que tal vez sufren contra, ¿cómo se llama eso? Cuando se ponen así, sí, no me olvido esa palabra. Les da, ¿cómo es un desmayo? ¿Cómo esas tembladeras? Epilepsia. Epilepsia. Y hay espíritus que trabajan en ti calladamente, tomando tus labios, tu mente, tu corazón, tu alma y tu espíritu. Ahí están, usándote. ¿Por qué? Porque así como estos profetas eran mentirosos, Dios le permitió, vayan y lo vas a conseguir. Vayan. Entonces este profeta les dice, y ahora Jehová ha puesto espíritu de mentira. Jehová ha puesto, dice, no crean que él ama el asunto ese, no, sino que él permite eso por la continuidad del pecado de los profetas y de los hijos de Dios que están en continuidad de pecado. Anda, ahora Jehová. Entonces le dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira. Y ahora Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de ellos. Tus profetas y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces ahí vino el mal para ellos. Los profetas, ustedes sigan leyendo Primera de Reyes, como le dije, Primera de Reyes 22, 19 al 23, ellos vieron. El pecado de la continuidad de su maldad los alcanzó. Entonces hay espíritus inmundos que sí pueden inducirte a la maldad, a la iniquidad, al engaño, al error, a hacer daño al cuerpo de Cristo, a hacer daño a la iglesia santa del Señor. Pablo dijo que tenemos que tener cuidado porque entre nosotros mismos se levantarán hombres malos y perversos. O sea, gobernados por el mismo Satanás. Entonces hay cristianos que se pueden endemoniar si persisten en pecar. Entonces, Satanás tiene acceso a Dios. Puede ir porque Él se lo permite. Ahí usted ve en Job, capítulo 1, del 6 al 12, donde Satanás se presenta delante de Dios con el único fin de señalar y acusar. ¿A quién? A Job. Un hombre santo, un hombre que guardaba los mandamientos. Entonces él también es el acusador. El acusador es aquel que acusa, le revela tu vida y la denuncia. Apocalipsis 12:10. Cuando tú acusas y señalas a alguien sin saber nada, eres hijo del diablo. Eres un acusador. Entonces deja que viva cada quien su vida. Hablando en el sentido de que ya continuo en el pecado, ya que se puede hacer. Entonces tú y yo tenemos que vivir con Satanás, para que Dios no le dé permiso a Satanás y a sus demonios en hacernos daño, o ser instrumentos de él para hacer mal al pueblo. Sobre todas estas cosas, amado hermano, es vivir para él, es vivir consagrado para él. Sácale tiempo a tu Dios. Sácale tiempo a tu Dios. Me reitero, son tiempos peligrosos. Esperar días buenos va a ser difícil. Cada día este mundo se pondrá peor y peor. Pero lo importante, ¿sabe qué es? Es un pueblo su vida. Un pueblo clama a Dios. Dios hará justicia. ¿Sí?
Dios hará justicia. Usted ve a El Salvador cómo era ese país, era tremendamente podrido ese país. ¿Usted cree que ahí no había hombres y mujeres de Dios que clamaban por justicia? ¿Qué les parece? En El Salvador no había cristianos. Claro que había cristianos, ellos son los que oraban y clamaban para que haga justicia a ese pueblo. ¡Pah! Dios levantó a ese hombre. ¿Cómo se llama? Tomó a ese hombre por amor a sus escogidos que oraban y clamaban y ayunaban de noche y de día. Así tú y yo tenemos que clamar para que haya justicia en este pueblo. Estamos yendo de mal en peor. Solo le clamamos tu justicia, Padre. Tu justicia. Y Él lo hará. ¿Amén o no amén? Él lo hará. Porque da pena, dolor y tristeza ver morir gente. Muchas veces no tiene la culpa. Porque no te da pena el que una alma se vaya al infierno, hermano. A mí me conmueve el corazón ver hombres y mujeres que mueren sin Cristo. Entonces tal vez tú no predicas, ora por las almas, llora por las almas, clama por las almas. El que ama a Dios sobre todas las cosas, ora y clama por las almas. O sea que eres vago y no predicas. Ora y clama, ayuda por las almas. Porque tiene que conmoverte el corazón de ver a una alma que murió sin Cristo y se fue al infierno. Entonces le digo, todo demanda sacrificio, todo demanda un precio. Y tú y yo tenemos que poner y pagar. Por eso fuimos escogidos por una nueva hermana. Darle gracia de lo que de gracia recibiremos. Pongámonos de pie, mi hermano. Padre nuestro.